Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio aquí, en Radio Ya. Ojo que hoy estrenamos un formato nuevo, una serie de entregas en las que vamos a hacer algo bastante chulo. Primero, analizamos un tema a fondo, con datos, con fuentes, y luego, para darle una vuelta de tuerca, le preguntamos a una inteligencia artificial. Sí, una entrevista en toda regla, para conocer su punto de vista. La idea es conseguir una visión diferente, ¿no? Una que se basa en una cantidad de datos brutal. Y bueno, vamos al lío. El tema de hoy, es uno de esos que nos toca a todos de cerca, de los que de verdad preocupan, la vivienda. Porque, a ver, por un lado tenemos un mercado inmobiliario que está que arde, batiendo récords con cifras que no veíamos desde la burbuja de 2008. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuál es el coste real de todo esto para una generación entera que ve cómo tener un techo se ha convertido en una auténtica odisea? Para entender bien de qué estamos hablando, de la magnitud del problema, lo mejor es empezar por los fríos números, así que vamos a ello. Los datos que vamos a ver salen del último informe oficial de la Estadística Registral Inmobiliaria. Y agarraos, porque el primer dato ya es para echarse a temblar. Desde los mínimos de 2014, el precio de la vivienda en España ha subido, atentos, un 104,7%. Sí, como se oye, se ha más que duplicado, en poco más de 10 años. ¿Es que es una auténtica barbaridad? Claro, esta subida brutal nos lleva a otro hito histórico. El precio medio por metro cuadrado, 2.303 euros. Es un nuevo máximo. O sea, para que nos entendamos, nunca antes había sido tan caro comprarse una casa en España. Esto es, ni más ni menos, el muro con el que se topan miles y miles de personas. Y aquí viene lo más loco de todo. Se podría pensar que con estos precios nadie compraría, ¿verdad? Pues todo lo contrario. El mercado no solo no se frena, sino que va a toda máquina. En el último año se han vendido casi 700.000 viviendas. 700.000. Estamos hablando de niveles de actividad que no se veían desde la locura de 2008. La demanda, está claro, es fortísima. Pero claro, esta mezcla explosiva de precios por las nubes y una demanda que no para, pues tiene una consecuencia muy directa: la accesibilidad, o más bien, la falta de ella. De media, la cuota de la hipoteca se come ya el 33,6% del salario, o sea, más de un tercio de lo que se gana se va íntegro a pagar la casa. Y lo peor es que este indicador, según el informe, va a peor. Y ojo, porque esto no es un problema homogéneo en todo el país, ni mucho menos. Esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos en el contraste. En Madrid, el metro cuadrado está por encima de los 4.100 euros y en Extremadura no llega a 900. Es que la diferencia es más de 4 veces. Una locura. Esto nos dice que no hay una sola crisis de la vivienda, sino que hay muchas Españas y muchas crisis distintas. Vale, hasta aquí los números, que son bastante elocuentes. Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Cómo se traduce todo esto en la vida de la gente? Para ir más allá, para entender las consecuencias humanas, hemos hecho lo que habíamos prometido. Hemos entrevistado a la inteligencia artificial Gemini. Así que ahora vamos a escuchar qué nos contó. La primera pregunta que le hicimos a Gemini fue al grano: ¿qué impacto demográfico está teniendo esta locura de precios? Y su análisis fue demoledor. Habla de una triple pinza económica que está literalmente ahogando los proyectos vitales de los jóvenes. Vale, triple pinza económica. Suena fuerte. Quisimos que profundizara en eso, así que le preguntamos: ¿y qué efectos directos tiene esa presión, esa pinza, en la sociedad española en su conjunto? Y aquí Gemini identificó 3 cambios demográficos clave. A ver, el primero, se está acelerando el envejecimiento porque la natalidad está por los suelos. El segundo, nuestro crecimiento como población depende casi en exclusiva de la gente que viene de fuera, de la inmigración. Y el tercero, se está creando una brecha social y generacional enorme. Vamos a detenernos un momento en los 2 primeros puntos, porque son muy potentes. El crecimiento natural de España, es decir, la resta entre nacimientos y muertes, ya es negativo. La gente retrasa el tener hijos o directamente renuncia. Así que el único motor que hace que la población no caiga en picado es la inmigración. Pero aquí viene la gran paradoja, el círculo vicioso. Necesitamos inmigración para sostener la economía, pero esa misma gente necesita una casa. Y eso mete todavía más presión a un mercado que ya está a reventar. Y todo esto nos lleva a ese tercer punto, a esa brecha social. Lo que Gemini describe es básicamente una sociedad partida en dos. Por un lado, los ganadores, las generaciones mayores que ya son propietarias y ven cómo su patrimonio no para de crecer. Y por otro, los perdedores, los jóvenes, atrapados en un ciclo de alquiler que les impide ahorrar y construir su propio patrimonio. El resultado es que la edad media para irse de casa ya supera los 30 años. Tremendo. El panorama, desde luego, es complicado, así que la última pregunta era inevitable. La pregunta del millón. Vale, la gente se va de casa más tarde, tiene hijos más tarde o no los tiene. ¿Y qué? ¿Qué consecuencias a largo plazo para todo el sistema tiene esto?
Pues la respuesta de Gemini fue directa al corazón del estado del bienestar, el sistema de pensiones. La clave de todo, nos explicó, es la tasa de dependencia. Suena técnico, pero es muy fácil. Es la relación entre la gente que no trabaja, jubilados y menores, y la que sí trabaja y cotiza. Si no nacen niños, en el futuro habrá menos gente trabajando para pagar las pensiones. La tasa se dispara y el sistema se tambalea. Y a partir de ahí se produce un efecto dominó. Lo de las pensiones es lo más obvio, sí. Pero hay más. La economía se frena, porque si los jóvenes no forman hogares, no hacen grandes gastos. El talento se nos va, la famosa fuga de cerebros. Y por si fuera poco, todo esto es un caldo de cultivo perfecto para la polarización política y el conflicto entre generaciones, entre los que tienen y los que no. La entrevista terminaba con una frase final de Gemini que es para enmarcar. Decía: el retraso en los hitos vitales es la manifestación de que el ascensor social se ha averiado. Es una reflexión potentísima, ¿verdad? Nos deja muy claro que esto no es un problema individual, sino un fallo del sistema. El ascensor que permitía a una generación vivir mejor que la anterior se ha roto. Y bueno, este tema que hemos tocado hoy es evidente que no ha hecho más que empezar. Desde aquí seguiremos con muchísima preocupación el pulso de nuestra sociedad y el sector inmobiliario es sin duda una de las claves. Creemos de verdad que es uno de los factores que más está afectando a la vida de la gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Radio IA.